En un rincón silencioso del universo, un cúmulo remoto se reúne alrededor de un solo corazón oscuro, el agujero negro colosal de NGC 4289, escondido en la suavidad luminosa del cúmulo de coma. Esta narración recorre con calma las capas de galaxias gas caliente y estrellas antiguas, hasta rozar el borde mismo de su horizonte de sucesos. Si este viaje sereno ayuda a relajarse y a dormir mejor, un me gusta y una suscripción permiten que más noches comiencen flotando entre estas luces lejanas. NGC 4889 es una galaxia elíptica gigante en el cúmulo de coma situada a unos 300 millones de años luz de la Tierra, y en su centro se esconde un agujero negro de alrededor de 21.000 millones de masas solares. Ese corazón oscuro está entre los más masivos medidos hasta ahora, y su escala extrema ayuda a entender cómo crecen las estructuras más densas del universo y cómo mantienen unido a todo un enjambre de galaxias. En este viaje tranquilo se recorren las capas del cúmulo y de la galaxia, desde la luz más difusa hasta el núcleo invisible, para mostrar cómo un solo pozo de gravedad organiza el movimiento de estrellas gas y galaxias completas. En el cielo profundo, NGC 4889 aparece como una isla suave de brillo ovalado, hundida en un mar de pequeñas luces, mientras un corazón invisible más grande que la órbita de Neptuno marca en silencio el centro de toda la escena. La idea central de esta primera parte es sencilla y amplia, a la vez un cúmulo como coma, se sostiene gracias a la atracción colectiva de la materia visible, del halo oscuro y de unos pocos gigantes en el núcleo que fijan el ritmo de todo lo demás. El cúmulo se extiende como una bandada inmensa de galaxias, pero el foco se mantiene en un solo punto, una galaxia CD que recoge a su alrededor largas corrientes de estrellas y una luz difusa que casi se confunde con el fondo. Cada punto de luz marca una isla de cientos de miles de millones de estrellas, y sin embargo la narración avanza despacio, deteniéndose en la textura suave de ese núcleo doblemente especial por su tamaño y por el secreto que guarda en su centro. En la oscuridad entre galaxias flota un gas extremadamente caliente que solo puede verse en rayos X y que llena los huecos como un océano tenue sostenido por la profundidad del potencial gravitatorio del cúmulo. Ese gas no se condensa con facilidad en nuevas estrellas, porque pequeñas sacudidas de energía lo agitan y recalientan una y otra vez, como si una respiración muy lenta recorriera el corazón del sistema. La presencia de un agujero negro tan masivo ofrece una pista importante sobre el origen de esas sacudidas, porque incluso en reposo deja una huella en el entorno, y cualquier estallido pasado de actividad se reparte por el cúmulo como ondulaciones larguísimas. En este primer contacto NGC 4889 se contempla sobre todo como un nodo dentro de una red cósmica, una condensación luminosa en la intersección de filamentos invisibles de materia oscura, donde el universo ha decidido acumular una porción desproporcionada de su contenido. A escalas más amplias, el cúmulo de coma cuelga de la red cósmica como una gota de rocío en una telaraña enorme, y esa imagen ayuda a sostener la sensación de calma, porque todo se mueve en tiempos que superan con mucho la duración de cualquier vida individual. Las galaxias del cúmulo giran lentamente alrededor del centro de masas común, siguiendo órbitas que tardan miles de millones de años, y cada vuelta entera es más larga que la historia completa de la especie humana. Lo que ahora aparece como una fotografía congelada es en realidad un instante dentro de una danza muy lenta, donde las trayectorias se cruzan con delicadeza, y de vez en cuando dos galaxias se acercan tanto que terminan fusionadas en una forma nueva. NGC 4889 es una de las ganadoras de esa danza prolongada, un cuerpo que ha ido absorbiendo compañeras y que se muestra ahora sin brazos espirales, solo como un óvalo de luz espesa que ocupa el centro geométrico del cúmulo.
La superficie lisa no implica simplicidad, sino el resultado de millones de órbitas mezcladas, hasta que ya no se distingue la historia individual de cada estrella como ocurre con las gotas de agua en un lago tranquilo. Vista así, la galaxia entera funciona como un velo que oculta la presencia de un único objeto mucho más compacto en el núcleo, una región donde la gravedad deja de comportarse de forma intuitiva y el espacio se curva con una intensidad difícil de imaginar. A medida que el documental avance, la narración irá descendiendo desde estas escalas de cúmulo hasta el halo de galaxias, luego al halo estelar de NGC y finalmente al seno del núcleo, siguiendo el esquema de capas que permite no perder la referencia del conjunto. La promesa que se abre aquí es clara y reposada. Al final del recorrido, la conexión entre el cúmulo de Coma, la galaxia central y su agujero negro, aparecerá como una sola historia continua, donde la gravedad actúa como hilo conductor y el corazón oscuro se entiende como una consecuencia natural de la acumulación de materia. Con esa idea en el fondo, la mirada se fija una vez más en la mancha suave de NGC 4889 y se prepara sin prisa para recorrer la siguiente capa de este cúmulo inmenso, siempre con el mismo ritmo pausado que respeta la noche y el sueño. Desde lejos, NGC 4889 se muestra como una mancha de luz suave ligeramente ovalada, que parece descansar en el centro del cúmulo de Coma sin agitación aparente. En una imagen profunda su brillo domina un pequeño campo repleto de puntos diminutos, cada uno correspondiente a otra galaxia, pero la vista siempre vuelve a ese óvalo principal que marca el corazón luminoso del conjunto. La galaxia es varias veces más ancha que la Vía Láctea y aloja cientos de miles de millones de estrellas, aunque todas se funden visualmente en un resplandor continuo que recuerda a una neblina dorada. No se distinguen brazos espirales ni estructuras muy marcadas, solo una gradación suave de luz que se hace más intensa hacia el centro y se desvanece poco a poco hacia los bordes. Esa apariencia tranquila es el resultado de una historia muy larga de fusiones, encuentros cercanos y reorganización de órbitas que han ido borrando los patrones reconocibles de su pasado. En lugar de unas pocas corrientes claras, la estructura entera se asemeja a una inmensa multitud, mezclada en la que ya no se reconoce el origen de cada estrella individual. Cerca del centro la luz se comprime y el perfil de brillo asciende, indicando que las órbitas se vuelven más apretadas y que la densidad estelar aumenta con suavidad, pero de manera sostenida. Más lejos del núcleo, el resplandor se prolonga en una envoltura tenue que se mezcla con la luz difusa del cúmulo, como si la galaxia derramara parte de su contenido hacia el espacio compartido. Esa envoltura no es uniforme, sino que recoge capas de estrellas arrancadas a otras galaxias en colisiones pasadas, de modo que NGC 4 no solo muestra su propia historia, sino también fragmentos de muchas compañeras desaparecidas. En la superficie del cielo todo esto se reduce a cambios muy delicados, en la intensidad de la luz apenas perceptibles a simple vista, que sin embargo contienen información sobre la forma del halo y la profundidad del pozo de gravedad. Los astrónomos analizan estas variaciones con paciencia, midiendo cómo se extienden las isofotas, esas líneas imaginarias que unen puntos de igual brillo para reconstruir la silueta fina de la galaxia. Esa silueta revela que no se trata de una esfera perfecta, sino de un cuerpo, algo aplanado, cuya estructura interna se ha ido redondeando con cada fusión, como si las irregularidades iniciales se hubieran limado con el tiempo. En el interior, las estrellas siguen órbitas que no forman un disco, sino una nube tridimensional de recorridos cruzados, donde unas suben y bajan, mientras otras giran alrededor del centro en planos muy diversos. El resultado es un campo de movimientos complejos que, visto desde fuera,
produce el efecto de calma que muestra la imagen global. Cada punto del resplandor representa la suma de muchas trayectorias individuales, y la galaxia entera se percibe como una ciudad de luces extendida, donde ninguna lámpara domina, pero todas juntas construyen un paisaje continuo. En ciertas bandas de color, el tono del brillo indica una población estelar envejecida, dominada por estrellas rojas y amarillas que han agotado la parte más intensa de su vida. Esa vejez generalizada sugiere que los episodios fuertes de formación estelar pertenecen al pasado y que la galaxia ha entrado en una fase más silenciosa de mantenimiento, donde apenas nacen nuevas generaciones. Aún así, cada estrella conserva su propia historia y algunas trazan órbitas que se acercan mucho al núcleo, probando con cautela las regiones donde la gravedad se vuelve más intensa. Vista a esta escala, la galaxia parece completa en sí misma, pero su forma sutil recuerda que es el resultado de muchas sumas y pérdidas a lo largo de miles de millones de años. Cada fusión ha aportado estrellas gas y quizá un agujero negro más pequeño que con el tiempo ha sido absorbido por el núcleo principal creciendo de forma acumulativa. La huella de esos episodios no se manifiesta como cicatrices evidentes, sino como ligeras asimetrías, pequeños alargamientos y variaciones en la densidad que solo se descubren con estudios muy cuidadosos. De esta manera, el retrato general de NGC 489 se parece a la lectura de un libro muy antiguo, en el que la tinta se ha difuminado, pero la estructura de las páginas sigue permitiendo reconstruir la historia. La galaxia ocupa el centro del cúmulo no solo en posición, sino también en influencia, y esa doble condición se refleja en la anchura de su halo y en la amplitud de su atracción. Desde el exterior, Coma se ve como un enjambre de galaxias. Desde esta sección el foco se estrecha hasta encuadrar solo la silueta suave de NGC 489, dejando que el resto se convierta en un fondo discreto. Esa elección de encuadre prepara el paso siguiente, porque invita a dejar atrás por un momento el cúmulo completo y concentrarse solo en la anatomía de una galaxia gigante capa por capa. Con este retrato reposado, la narración queda lista para entrar en la envoltura difusa que rodea a NGC 489 y se funde con la luz intracluster, donde los restos de antiguas colisiones se extienden más allá de los límites tradicionales de la galaxia. Desde la distancia, la envoltura más externa de NGC 489 parece perderse poco a poco en la oscuridad, como si la galaxia se disolviera en el fondo del cúmulo sin un borde claro ni definido. En realidad, esa luz tan tenue marca el comienzo de una región interesante donde el halo estelar propio de la galaxia empieza a mezclarse con la luz intraclúster formada por estrellas que ya no pertenecen por completo a ninguna galaxia concreta. Cada fotón que llega desde esas capas extremas procede de estrellas que orbitan en trayectorias largas y suaves, alejadas del núcleo, muchas de ellas arrancadas a otras galaxias en encuentros pasados y ahora suspendidas en una especie de propiedad compartida del cúmulo. La imagen que surge es la de un manto difuso que rodea a NGC 489 y se prolonga más allá de sus límites clásicos, un resplandor tan débil que solo aparece cuando se suman muchas horas de observación y se cuida cada detalle del procesamiento de la imagen. En esa alfombra de luz, la galaxia deja de ser una isla perfectamente separada y se vuelve una península conectada por puentes invisibles de estrellas con el resto del cúmulo. Las estrellas que pueblan esta región suelen ser viejas y rojas supervivientes de procesos que vaciaron el gas frío y apagaron el nacimiento de generaciones nuevas, de modo que su brillo se inclina hacia tonos suaves y apagados. Vista en conjunto, la luz intraclúster se comporta como una niebla que lo ocupa todo casi imperceptible, pero capaz de delatar la intensidad de las mareas gravitatorias que han agitado el cúmulo
durante miles de millones de años. Cuando dos galaxias se cruzan muy cerca dentro de coma, sus halos se estiran y forman colas de estrellas que con el tiempo se desenredan y se unen a esta reserva común, una especie de archivo estelar del pasado violento del cúmulo. NGC 489, al ocupar una posición central, recoge una fracción importante de ese material, y por eso su halo parece hincharse y confundirse con la luz intraclúster en una transición muy lenta. En los mapas de brillo superficial no hay un lugar exacto donde termine la galaxia y empiece el cúmulo, solo una disminución paulatina, como si la frontera se diluyera en una serie de matices intermedios. Este comportamiento ayuda a entender que las galaxias de cúmulo no son objetos aislados flotando en un vacío perfecto, sino condensaciones dentro de un mar de estrellas y gas, compartido, donde la separación es más conceptual que real. El estudio de la luz intraclúster permite estimar cuántas galaxias han sido destrozadas parcialmente y cuánta materia estelar se ha redistribuido a lo largo de la vida del cúmulo. Cuanto más intensa es esa luz, más activa ha sido la historia de fusiones y encuentros cercanos, y en coma, esa intensidad señala una biografía especialmente agitada. NGC 4889 participa en esta historia como un colector principal. Cada vez que una galaxia más pequeña se acerca demasiado, parte de sus estrellas acaba uniéndose al halo extendido y en ocasiones al cuerpo principal de la gigante elíptica. A escalas humanas, estas transformaciones parecen congeladas, pero en tiempos cósmicos, el halo cambia de forma y densidad, como una nube lenta que incorpora filamentos nuevos y difumina los viejos. En este contexto, la luz intraclúster no es solo un fondo sin importancia, sino un indicador de cómo la gravedad va mezclando las identidades individuales en una estructura más amplia. Mirar esa neblina estelar es contemplar el resultado acumulado de innumerables órbitas perturbadas, de colisiones suaves y de encuentros que en lugar de destruir completamente, han ido redistribuyendo materia con paciencia. El ambiente que crea este halo compartido también influye en el futuro del cúmulo, porque las estrellas que lo habitan siguen respondiendo al campo gravitatorio total y pueden en ciertos casos volver a ser capturadas por galaxias que pasen cerca. NGC 489 actúa como un foco natural para muchas de ellas, de modo que el límite entre halo intraclúster y halo propio se mueve según evoluciona el conjunto. En esas distancias, cada estrella parece perder significado individual, pero en conjunto sostienen el perfil suave que delata la forma profunda del pozo gravitatorio. Todo esto se traduce en la experiencia visual, en una sensación de continuidad. La luz no se corta bruscamente, sino que se atenúa de manera progresiva, permitiendo imaginar cómo la materia se distribuye en capas cada vez más amplias. La calma que transmite esta envoltura difusa contrasta con el origen dinámico de sus estrellas, y esa doble naturaleza tranquila en apariencia, pero moldeada por procesos intensos, hace que esta región tenga un peso especial en la comprensión del cúmulo. Con esta idea en mente, la narración está lista para avanzar desde el halo compartido hacia el papel que NGC 4889 desempeña como una de las vecinas gigantes del núcleo de coma, en diálogo silencioso con otras galaxias masivas que comparten la misma región central. Desde el núcleo del cúmulo de coma NGC 489, no está completamente sola porque comparte protagonismo con otra galaxia masiva, NGC 474, que brilla muy cerca en el mismo campo profundo. Juntas forman una especie de pareja central, dos faros suaves incrustados en un océano de galaxias más pequeñas, y su presencia combinada ayuda a anclar la estructura entera del cúmulo. Cada una tiene su propia historia de fusiones y crecimiento, su propia población de estrellas y cúmulos globulares, pero vistas a la distancia del observador,
Se perciben como dos manchas ovaladas que sostienen el corazón luminoso de Coma. Esta imagen doble introduce la idea central de la sección. El núcleo del cúmulo no está gobernado por un solo objeto, sino por un pequeño grupo de gigantes que comparten el peso de la gravedad y reparten su influencia sobre el gas y las galaxias vecinas. Alrededor de NGC 4889 y NGC 4874 se agrupa una concentración densa de galaxias satélite, muchas de ellas más débiles y pequeñas que describen órbitas complejas alrededor del centro de masas común. Algunas se mueven en trayectorias alargadas que las llevan cerca de una de las gigantes y luego las alejan hasta regiones más externas, mientras otras siguen caminos más redondeados, como si bailaran en torno a la pareja central. En tiempos muy largos, estos movimientos favorecen encuentros cercanos, en los que las mareas gravitatorias arrancan estrellas y gas, alimentando tanto los halos extendidos como la luz intraclúster que se extiende entre las dos galaxias brillantes. La sensación general es la de un núcleo compartido, donde la distinción entre territorio de NGC 489 y territorio de NGC 474 se difumina, y lo importante es la suma de sus masas y de sus historias. La estructura de sus halos estelares sugiere que ambas han vivido múltiples fusiones con compañeras más pequeñas, convirtiéndose con el tiempo en las piezas dominantes de un sistema jerárquico. Cada fusión ha añadido capas de estrellas que ahora se mezclan, y el resultado es una región central muy rica en cúmulos globulares, pequeños enjambres de estrellas antiguas que actúan como trazadores de la gravedad a gran escala. Los estudios que cuentan y cartografían estos cúmulos muestran que su número aumenta alrededor de ambas galaxias y que la distribución forma un puente de densidad entre las dos. Esa distribución refuerza la idea de que el núcleo de Coma funciona como un único entorno dinámico, alimentado por dos pozos de gravedad principales rodeados de una nube común de objetos menores. En el interior de NGC 489 y NGC 474, los campos de velocidades estelares revelan núcleos muy masivos, y aunque el foco de este documental se mantiene en el agujero negro extraordinario de NGC 489, la presencia de otra galaxia gigante tan cercana ofrece un contraste silencioso. Una parece albergar uno de los agujeros negros más masivos conocidos, mientras la otra representa un núcleo grande pero más cercano a las tendencias habituales, y esa diferencia ayuda a entender cómo los casos extremos se comparan con los ejemplos más típicos. El hecho de que ambas residan tan cerca dentro del mismo cúmulo sugiere una evolución conjunta marcada por un entorno denso que favorece las fusiones y ralentiza los movimientos relativos con el tiempo. A escalas mayores, el conjunto de Coma muestra varias subestructuras, pero la vista vuelve siempre al par central, porque ahí se concentra una fracción importante de la luz. Cuando se imagina la historia del cúmulo, resulta natural pensar que muchas galaxias han ido cayendo hacia esta región perdiendo energía orbital mediante encuentros repetidos hasta integrarse en el entorno de las gigantes. Esta deriva lenta convierte al núcleo en un lugar donde el pasado del cúmulo se acumula tanto en forma de estrellas como de halos oscuros superpuestos. En una noche tranquila, la pareja NGC 489 se percibe como un doble latido, dos condensaciones de luz que resumen la historia de crecimiento jerárquico de Coma. No compiten de manera violenta, sino que coexisten en un equilibrio amplio, compartiendo satélites, intercambiando material de forma indirecta y contribuyendo juntas al perfil de densidad que mantiene ligado al cúmulo. La gravedad que ejercen no se limita a sus estrellas, también moldea el recorrido del gas caliente que llena los espacios entre galaxias y condiciona dónde y cómo se forman nuevas estructuras.
Comprender esta relación entre vecinas masivas muestra que el destino del cúmulo no depende solo de un único centro, sino de la interacción entre varios polos de atracción que cooperan y en ciertos aspectos compiten. Mientras la mirada se acostumbra a esta escena de doble centro, la narración se prepara para dejar a un lado el brillo de las estrellas y sumergirse en el medio que las envuelve el gas caliente y tenue que llena los huecos del cúmulo y guarda la memoria térmica de su historia. Ese cambio suave del resplandor estelar a la radiación del gas abre la puerta a la siguiente etapa del viaje, donde el papel de NGC 489 y sus vecinas se mide en la forma en que calientan y remueven el mar gaseoso que habita entre las galaxias. Desde el núcleo del cúmulo de Coma se extiende un océano de gas extremadamente caliente invisible, en luz visible pero brillante en rayos X, que envuelve a las galaxias como un baño tenue. Ese gas conocido como medio intraclúster alcanza temperaturas de decenas de millones de grados y se mantiene ionizado de modo que los electrones y los núcleos se mueven libres en un mar de partículas ligeras. A estas temperaturas tan altas, cualquier átomo que se formara se rompería enseguida y el gas se comporta más como un plasma muy diluido que como un aire ordinario. Aunque la densidad es baja, mucho menor que la de los mejores vacíos creados en laboratorios terrestres, el volumen que ocupa es tan grande que su masa total resulta considerable. El cúmulo entero parece sumergido en esta atmósfera casi intangible, y las galaxias incluidas NGC 489 y sus vecinas se desplazan a través de ella como barcos lentos que dejan estelas débiles a su paso. Cada vez que una galaxia se mueve, comprime ligeramente el gas frontal y deja atrás de sí una región algo más enrarecida, de forma similar a la ola de proa y la estela de un navío en el mar. En los bordes de estas perturbaciones, el gas puede calentarse aún más y se forman ondas de choque suaves, que con el tiempo contribuyen a repartir energía por todo el cúmulo. La idea central de esta sección es que el medio intraclúster funciona como un registro térmico de la historia del sistema, guardando en su temperatura y su estructura las huellas de fusiones, colisiones y estallidos procedentes de los núcleos galácticos. Cuando dos subcúmulos se fusionan, sus reservas de gas se atraviesan y generan frentes de choque amplios que tardan cientos de millones de años en amortiguarse, dejando patrones complejos en la distribución de densidades y temperaturas. De este modo, el gas caliente no solo rellena el espacio entre galaxias, sino que cuenta una historia de encuentros prolongados y de energía liberada en escalas gigantes. En las cercanías de NGC 489, el medio intraclúster siente también la influencia de su pozo de gravedad y de cualquier fase activa anterior de su agujero negro central. Chorros relativistas y burbujas de plasma emitidos en el pasado pudieron abrir cavidades en el gas, desplazándolo y calentándolo como si grandes burbujas ascendieran lentamente en un líquido espeso. Aunque el agujero negro parezca dormido en la actualidad, el gas conserva memoria de esos eventos y ciertas regiones algo menos densas o más calientes pueden interpretarse como cicatrices de actividad antigua. Esta energía inyectada desde el centro ayuda a evitar que el gas se enfríe demasiado rápido y colapse para formar nuevas estrellas alrededor de la galaxia central. Sin ese calentamiento, grandes cantidades de material podrían condensarse y alimentar episodios intensos de formación estelar, cambiando de forma notable el aspecto de NGC 489 y del núcleo del cúmulo. En cambio, el equilibrio entre enfriamiento radiativo y calentamiento por actividad nuclear mantiene el gas en un estado intermedio donde pierde energía, pero la recupera mediante olas de choque, turbulencias y burbujas que ascienden. El resultado es una atmósfera estable a escala de miles de millones de años, en la que el ritmo de nacimiento de nuevas estrellas se modera
y la estructura global del cúmulo se mantiene relativamente constante. Desde el punto de vista visual, el medio intraclúster ofrece una imagen muy distinta según la banda de observación. En óptico, el espacio parece oscuro y vacío, solo salpicado por las luces de las galaxias. En rayos X, en cambio, surge un resplandor suave y continuo que llena los huecos y traza la forma del pozo gravitatorio. En esa luz de alta energía NGC 889 se ve rodeada de una nube luminosa que no procede de las estrellas, sino de este gas ferozmente caliente que marca el contorno profundo del cúmulo. La comparación entre ambas vistas recuerda que lo que se percibe a simple vista solo es una parte de la realidad y que la mayor parte de la masa bariónica del cúmulo se encuentra en forma de gas intraclúster. Comprender este componente ayuda a situar a las galaxias en su contexto correcto, no como entidades aisladas, sino como condensaciones dentro de un medio compartido que influye en su evolución. Cada fusión que engorda a NGC 4889 se desarrolla dentro de este mar caliente, y las mareas que la galaxia ejerce sobre el gas se superponen a las mareas que el gas devuelve sobre ella. A medida que la narración avanza, la atención se desplaza desde este entorno gaseoso hacia la construcción interna de NGC 489, donde la suma de fusiones pasadas ha dado lugar a una elíptica gigante, cuya forma recoge en sus capas estelares el eco de todos estos procesos de calentamiento y mezcla y prepara el escenario para nuevas etapas de calma aparente. Desde fuera, NGC 4889 parece una figura estable y terminada una elíptica gigante que ocupa con autoridad el centro del cúmulo de coma, pero su forma actual es el resultado de una construcción muy larga. En el principio, la región que hoy aloja al cúmulo estaba llena de pequeñas protogalaxias irregulares, nubes de gas y estrellas jóvenes que orbitaban en un entramado dominado por la materia oscura. Con el paso de los miles de millones de años, estas unidades menores comenzaron a caer unas sobre otras atraídas por la gravedad común, y cada colisión sumó masa y cambió la apariencia de las galaxias implicadas. Una galaxia elíptica gigante como NGC 4889 nace precisamente de esa secuencia de fusiones en la que los discos espirales se deforman, los brazos se desdibujan y las órbitas estelares se mezclan hasta formar un enjambre más o menos redondeado. Cuando dos galaxias de tamaño comparable se fusionan, sus estrellas no chocan directamente, pero sus trayectorias se entrecruzan y se reorganizan como una multitud que pasa de caminar en filas ordenadas a moverse en todas direcciones dentro de una plaza. El gas, si sufre choques, se comprime y puede desencadenar ráfagas intensas de formación estelar, auténticas oleadas de nuevos soles que iluminan brevemente la galaxia resultante antes de que el combustible disponible se agote. Después de varias fusiones, la reserva de gas frío se reduce y la galaxia entra en una fase más tranquila, dominada por estrellas viejas que siguen órbitas complejas, sin preferencia por un plano común. Esa transición desde un disco dominado por rotación ordenada hasta una elíptica gobernada por movimientos aleatorios es una de las claves que explican el aspecto actual de NGC 489, suave y sin estructuras en espiral visibles. Cada fusión deja huellas sutiles en la distribución de estrellas, como colas de marea, casquetes ligeramente brillantes, o zonas donde las órbitas tienen orientaciones preferentes, y con el tiempo muchas de esas marcas se difuminan. Sin embargo, la galaxia no olvida del todo su pasado, porque la dispersión de velocidades de las estrellas y la extensión de su halo siguen reflejando la acumulación de eventos anteriores. En el centro de cada galaxia que participa en estas fusiones suele haber un agujero negro más pequeño
y las órbitas de estos agujeros negros terminan llevándolos también hacia el núcleo de la galaxia resultante. Con el paso del tiempo, estos objetos compactos pueden fusionarse entre sí, añadiendo sus masas y contribuyendo a la construcción del agujero negro central colosal, que hoy reside en NGC 489. Así, la historia de fusiones estelares y de halos galácticos tiene un reflejo directo en la historia de crecimiento del corazón oscuro. Mientras las estrellas se mezclan y se redistribuyen, parte del gas restante cae hacia el centro formando discos de acreción que alimentan fases de núcleo activo en las que la galaxia brilla como un cuásar. En esos episodios, la energía liberada por el agujero negro puede expulsar o calentar el gas circundante, regulando el ritmo de nueva formación estelar y frenando el crecimiento posterior de la galaxia. De este modo, la construcción de una elíptica gigante no es un simple proceso de suma, sino un ciclo en el que cada etapa influye en la siguiente a través de la gravedad y de la energía liberada. NGC 489 representa un punto avanzado de ese ciclo, una fase en la que la mayoría de las fusiones más importantes ya han tenido lugar y el sistema se ha asentado en una configuración relativamente estable. Su forma grande y redondeada, su población estelar envejecida y la presencia de un agujero negro descomunal sugieren que el periodo de crecimiento violento ha quedado atrás. Ahora la galaxia se limita a absorber pequeñas compañeras que caen desde el cúmulo eventos menores, que añaden pequeñas olas de estrellas y cúmulos globulares a sus capas exteriores, sin alterar de manera drástica la estructura global. La imagen mental es la de una ciudad antigua construida a partir de la unión de muchos barrios donde las calles originales se han mezclado hasta formar un tejido continuo en el que solo los detalles más finos delatan el origen diverso de cada zona. En el caso de NGC 489, ese tejido se extiende desde las regiones internas densas y brillantes hasta el halo más tenue, donde todavía se pueden encontrar indicios de fusiones recientes en forma de ligeras sobredensidades o arcos difusos. Observar esta construcción terminada permite comprender mejor en qué se convierten con el tiempo las galaxias que hoy aún muestran brazos espirales y discos gaseosos abundantes. También ofrece un contexto tranquilo para el siguiente paso del viaje narrativo, que va a descender desde esta visión de conjunto hacia las poblaciones estelares concretas que llenan NGC 489 para leer en sus colores y en sus cúmulos globulares la crónica detallada de su crecimiento dentro del cúmulo de coma. En el interior extendido de NGC 489, la luz continua se compone de incontables estrellas individuales y de miles de pequeños enjambres conocidos como cúmulos globulares, que actúan como faros discretos dentro del resplandor general. Un cúmulo globular es una esfera compacta de estrellas muy antiguas, unida por la gravedad que contiene desde decenas de miles hasta millones de soles, todos apiñados en un volumen relativamente pequeño. En una galaxia gigante como NGC 489, estos cúmulos se distribuyen por el halo y por las regiones externas, y su número crece hasta formar una vasta población que envuelve a la galaxia como una lluvia de puntos densos. La idea central de esta parte es que las poblaciones estelares, y en particular los cúmulos globulares, funcionan como un archivo silencioso donde se guarda la crónica de cómo se ha construido la galaxia a lo largo del tiempo. Muchas de las estrellas que dominan la luz de NGC 489 son rojas y envejecidas con combustión nuclear lenta y luminosa, indicio de que la época principal de formación estelar terminó hace miles de millones de años. Sus colores ligeramente dorados delatan que el gas del que nacieron estaba enriquecido por generaciones anteriores de estrellas que ya habían explotado como supernovas y devuelto elementos pesados al medio. En conjunto, el brillo de la galaxia parece el de un fuego que ha consumido casi todo el combustible disponible
y ahora se mantiene con brasas largas sin llamaradas nuevas muy intensas. Los cúmulos globulares añaden un matiz interesante a este panorama, porque muchos de ellos proceden de galaxias que se fusionaron con NGC 4089 durante su crecimiento. Cada vez que una galaxia más pequeña se acerca y es absorbida, sus cúmulos pueden sobrevivir a la fusión y pasar a formar parte del sistema de cúmulos de la galaxia gigante. Con el tiempo, esa acumulación produce una población enorme distribuida en una esfera o en un halo algo aplanado que se extiende más lejos que la mayor parte de las estrellas normales. Al estudiar la distribución y los colores de estos cúmulos, es posible distinguir subpoblaciones. Algunos son más azules y pobres en elementos pesados, otros más rojos y ricos, lo que sugiere orígenes distintos y épocas de formación separadas. La presencia simultánea de estas familias indica que NGC 489 no crece de una sola vez, sino mediante oleadas sucesivas de materia que provienen de lugares diferentes del cúmulo y del cosmos. La galaxia central se convierte así en un contenedor de memorias múltiples, donde cada cúmulo globular marca la huella de una fase concreta de la historia del sistema. En el plano más cercano del halo, las estrellas individuales se mezclan tanto que forman un fondo continuo, pero los cúmulos destacan como pequeñas concentraciones puntuales que orbitan a grandes distancias del núcleo. Sus trayectorias ayudan a trazar la profundidad del campo gravitatorio de NGC 4889 y del cúmulo en su conjunto, porque se comportan como pequeñas sondas que exploran regiones donde la densidad de estrellas normales ya es muy baja. Medir cómo se mueven estos cúmulos permite inferir cuánta masa visible e invisible se esconde en el halo y en la periferia de la galaxia. De este modo, las poblaciones estelares no solo cuentan una historia de formación, sino que revelan también la arquitectura oculta del halo de materia oscura que envuelve a NGC 489. A escalas más internas, las estrellas dominantes pertenecen a poblaciones viejas que llevan mucho tiempo completando órbitas alrededor del centro, y sus movimientos ya se encuentran bien mezclados. Esa mezcla es la razón por la cual la galaxia muestra un perfil tan suave. Cualquier estructura que pudo haber existido en el pasado ha sido borrada por la superposición de muchas vueltas. Sin embargo, ciertos detalles como gradientes ligeros en el color o en la metalicidad indican que la galaxia no es completamente homogénea y que conserva recuerdos finos de las regiones donde llegaron flujos de materia externa. En un documental pensado para acompañar el descanso, estas poblaciones pueden imaginarse como capas de un tapiz donde cada hilo representa una estrella y cada nudo corresponde a un cúmulo globular entrelazados en una trama antigua y estable. El tapiz entero se extiende desde el núcleo brillante hasta el halo tenue, y cada parte aporta su estilo particular al resultado final que se percibe como una única superficie continua. Comprender esta estructura de poblaciones prepara la mente para el siguiente paso del viaje, en el que la atención se dirigirá hacia el núcleo denso de NGC 4889, allí donde las órbitas estelares se aceleran y comienzan a sentir de forma más directa la presencia del pozo gravitatorio central. En ese núcleo, las mismas reglas que organizan el halo adquieren una intensidad mayor, y las trayectorias se curvan con más fuerza alrededor de un centro invisible. Lentamente la narración se acerca a esa región, manteniendo el ritmo sereno, para observar cómo las estrellas se convierten en las mensajeras directas del corazón oscuro de la galaxia. En la región más interna de NGC 489, la luz se condensa en un núcleo muy brillante, donde la densidad de estrellas alcanza valores difíciles de imaginar en términos cotidianos. Allí cada pequeña porción de espacio está atravesada por innumerables órbitas que se entrecruzan
y el campo gravitatorio se hunde como un valle profundo en la superficie del espacio-tiempo. A esta profundidad, la galaxia deja de ser un simple óvalo suave y se convierte en un pozo gravitatorio concentrado, un lugar donde la velocidad de las estrellas revela la presencia de una masa central extraordinaria. Las estrellas del núcleo no siguen trayectorias ordenadas en un plano, sino que se mueven en muchas direcciones distintas, como partículas de polvo agitadas en un rayo de luz, aunque aquí esa agitación es resultado de la gravedad y no del azar. La idea central de esta sección es sencilla. El núcleo de NGC 4889 actúa como el marcador más claro de la fuerza del pozo gravitatorio que esconde un agujero negro supermasivo. Cuando se observa esta región con instrumentos sensibles, las líneas espectrales de las estrellas aparecen ensanchadas, señal de que sus velocidades se reparten en un amplio abanico de valores. Esa dispersión de velocidades indica que el campo gravitatorio es muy intenso, porque solo una masa enorme puede mantener un enjambre estelar tan rápido atado al centro. Cuanto más cerca se está del núcleo mayor, es esa dispersión y la transición entre las zonas externas y el corazón luminoso se percibe como un suave incremento en la agitación de las órbitas. Es como pasar de las afueras tranquilas de una ciudad al centro denso donde las trayectorias se cruzan con más frecuencia y la sensación de movimiento aumenta, aunque aquí todo ocurre en un silencio profundo sin sonido. Las estrellas que se aventuran en las órbitas más cercanas al centro recorren caminos muy curvados, completan vueltas en tiempos relativamente cortos a escala galáctica y sirven como mensajeras directas del contenido oculto del núcleo. Desde la distancia se perciben como parte del brillo continuo, pero sus movimientos individuales son la clave que permite reconstruir la forma del pozo gravitatorio. El núcleo no es una estructura aislada, está conectado con el resto de la galaxia a través de gradientes suaves en densidad y velocidad, de modo que la transición desde el halo hacia el centro se hace sin rupturas. Sin embargo, hay un punto a partir del cual la influencia del agujero negro central comienza a dominar claramente sobre la de las estrellas circundantes. Esta región, llamada a veces esfera de influencia del agujero negro, es aquel volumen donde la masa del objeto central supera a la de todas las estrellas contenidas en la misma zona. Dentro de ella, las órbitas se sienten atrapadas por un centro compacto mucho más concentrado que cualquier cúmulo estelar. Aunque el horizonte de sucesos permanezca completamente oculto, las curvas de velocidad y la forma del núcleo cuentan una historia inequívoca en el corazón de NGC 4889. Hay algo más que estrellas. La densidad de luz no crece de forma infinita hacia el centro. En cambio, suele mostrar un cambio dependiente, un pequeño quiebre en el perfil de brillo que refleja la redistribución de las órbitas bajo la influencia del agujero negro. En algunos modelos, las trayectorias de estrellas pueden ser expulsadas del centro tras interacciones con el par de agujeros negros que se forma durante fusiones galácticas, creando cavidades sutiles o núcleos algo menos empinados de lo esperado. Lo que hoy se observa es el resultado de muchos episodios de ese tipo, ya integrados en una estructura estable, donde las estrellas que permanecen siguen giros muy rápidos, mientras otras se han desplazado hacia órbitas algo más amplias. El núcleo de NGC 4889, visto así, no es solo una concentración de luz, sino un laboratorio natural para estudiar cómo la presencia de una masa central extrema reorganiza el comportamiento de un sistema estelar completo. Cada rastro de ensanchamiento en las líneas espectrales, cada matiz en la forma del perfil de brillo, se convierte en una pieza de un rompecabezas que apunta hacia la misma conclusión. El pozo de gravedad del centro es más profundo de lo que cualquier combinación razonable de estrellas podría explicar. En una narración pausada, esta conclusión se va consolidando sin dramatismo,
como un reconocimiento sereno de la fuerza que domina el corazón de la galaxia. Mientras la mirada recorre el núcleo, se puede imaginar el espacio-tiempo curvado alrededor de esa masa central, con las estrellas como luciérnagas obedientes que dibujan la geometría invisible con sus órbitas. La mayoría seguirá girando durante tiempos inmensos, completando millones de vueltas antes de que algo altere sus caminos de manera significativa. Unas pocas, quizá, se acercarán demasiado y serán estiradas o fragmentadas por las mareas extremas del agujero negro, pero esos eventos son raros comparados con la estabilidad general. En conjunto, este núcleo luminoso y agitado actúa como el umbral previo al verdadero corazón oscuro. La siguiente parte del viaje se dedicará a traducir toda esta información de velocidades y brillos en una medida concreta de la masa del agujero negro, mostrando cómo a partir del comportamiento colectivo de las estrellas es posible pesar un objeto que nunca se ve directamente y que sin embargo domina silencioso la vida dinámica de NGC 489. Medir la masa de un agujero negro que no puede verse directamente es un ejercicio de paciencia y de lectura cuidadosa del movimiento de las estrellas que lo rodean. Un agujero negro es una región donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su interior una vez cruzado el horizonte de sucesos. En el caso de NGC 489, el único modo de pesar ese corazón oscuro consiste en observar cómo se desplazan las estrellas del núcleo y traducir esos movimientos en una cantidad de masa escondida. La idea principal de esta parte es clara. El comportamiento colectivo de miles de estrellas funciona como una balanza astronómica delicada pero fiable que permite estimar la profundidad del pozo de gravedad central. Para lograrlo, los telescopios recogen la luz del núcleo y descomponen su espectro, es decir, lo separan en colores para estudiar cómo se desplazan las líneas características producidas por los átomos de las estrellas. Cuando las estrellas se mueven hacia el observador, sus líneas se desplazan ligeramente hacia un lado. Cuando se alejan, lo hacen hacia el otro. Si muchas estrellas se mueven en direcciones y velocidades diferentes, las líneas no solo se desplazan, sino que se ensanchan, reflejando la dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades es la medida de cuán rápido y en cuántas direcciones distintas se mueven las estrellas en un determinado lugar. Cuanto mayor es esa dispersión, más fuerte debe ser el campo gravitatorio que las mantiene unidas, y por tanto más masa debe estar concentrada en el centro. En NGC 489, las observaciones muestran que cerca del núcleo las velocidades alcanzan valores excepcionales muy por encima de los esperados para una galaxia incluso gigante sin un componente central extremo. Para convertir estas medidas en una masa concreta, se construyen modelos del núcleo que combinan la distribución de estrellas con diferentes cantidades de masa central, incluidos los efectos de la materia oscura. Esos modelos simulan cómo se moverían las estrellas bajo cada escenario y generan predicciones sobre el ensanchamiento de las líneas espectrales que se debería observar. Después se compara cuidadosamente con los datos reales, buscando la combinación que reproduce mejor el patrón medido. El proceso se asemeja a ajustar un guante a una mano. Cuando la forma y las proporciones coinciden, el modelo se considera una representación razonable de la realidad. En NGC 489, los modelos apuntan a una masa para el agujero negro de alrededor de 21.000 millones de veces la del Sol, una cifra que sitúa a este objeto entre los más masivos conocidos. Esa cantidad de masa cabe en un volumen cuyo horizonte de sucesos tendría un tamaño comparable o superior a la órbita de Neptuno, multiplicada muchas veces una escala difícil de trasladar a imágenes familiares, pero que subraya la enormidad del corazón oscuro. Hay incertidumbres en estas estimaciones porque medir velocidades en regiones tan lejanas y compactas no es sencillo,
y porque diferentes supuestos sobre la forma exacta de las órbitas pueden alterar los resultados. Sin embargo, incluso admitiendo márgenes amplios, todas las soluciones razonables exigen un agujero negro central de miles de millones de masas solares, muy por encima de los valores típicos de otras galaxias. Esta conclusión coloca a NGC 489 en un lugar extremo dentro de las relaciones conocidas entre la masa del agujero negro y las propiedades de la galaxia anfitriona, como el brillo del bulbo o la dispersión de velocidades global. En muchos casos, estas relaciones permiten predecir la masa central a partir de parámetros más fáciles de medir, pero aquí el agujero negro parece haberse adelantado creciendo hasta ocupar un lugar en la parte alta de la curva. Ese hecho invita a reflexionar sobre su historia, quizá marcada por fusiones particularmente eficientes o por episodios de acreción muy intensos en el pasado. Desde la perspectiva del documental, lo importante es que el núcleo de NGC 489 ya no puede describirse sin mencionar este corazón oscuro colosal, porque domina la dinámica del centro y condiciona la lectura de todas las observaciones. El acto de pesar el agujero negro transforma la percepción de la galaxia. Lo que antes parecía un simple punto brillante se revela como la firma de una masa concentrada en un espacio sorprendentemente pequeño. Con esta información, las cifras dejan de ser abstracciones y se convierten en parte del paisaje mental del cúmulo de coma. El núcleo de NGC 4889 pasa a entenderse como el fondo de un valle muy profundo, desde el cual se extienden hacia afuera las capas de estrellas, cúmulos globulares, gas y luz intraclúster que se han ido describiendo. El siguiente paso del viaje consistirá en abandonar por un momento la perspectiva de los datos y los modelos y realizar un acercamiento conceptual, un zoom suave hacia el entorno inmediato del agujero negro, para imaginar con calma cómo cambian el espacio y el tiempo en las proximidades de un objeto tan masivo, sin abandonar nunca el tono sereno que sostiene todo este recorrido. Imaginado desde lejos, el agujero negro de NGC 4889 es solo una cifra inmensa escrita en un papel, pero en su entorno inmediato el paisaje cambia por completo. A medida que se desciende desde las órbitas del núcleo hacia las trayectorias más internas, la gravedad se intensifica y el espacio-tiempo se curva con una fuerza que hace que los caminos posibles se estrechen. Las estrellas que alcanzan esta región ya no siguen órbitas amplias y suaves, sino recorridos más tensos, donde un pequeño cambio en la velocidad puede decidir si permanecen atadas o si son expulsadas hacia afuera. Todavía lejos del horizonte de sucesos, el agujero negro se comporta como una masa concentrada que ordena el flujo de materia inclinando las trayectorias de cualquier objeto que pase cerca. En un pasado activo, gas procedente de la galaxia y del medio intraclúster pudo caer hacia este centro formando un disco de acreción, una estructura plana y caliente donde el material gira mientras pierde energía lentamente. Un disco de acreción es una banda de gas que rodea un objeto masivo y se calienta por fricción mientras las partículas se rozan entre sí y emiten luz. En el caso de un agujero negro tan grande, ese disco se extendería a distancias comparables al tamaño del sistema solar, con regiones internas extremadamente calientes y regiones externas más frías. La imagen que surge es la de un remolino lento y poderoso, donde cada anillo de gas emite radiación diferente según la temperatura desde rayos X en las zonas más interiores hasta luz visible y ultravioleta en las capas algo más lejanas. Aunque hoy ese disco pueda estar muy debilitado o casi ausente, su huella permanece en el gas del cúmulo y en la historia energética de NGC 4889. Más cerca del agujero negro, las órbitas posibles se reducen a unas pocas familias estables y existe una última trayectoria circular
dentro de la cual ya no es posible girar sin caer hacia el interior. Ese límite marca la transición entre un régimen donde la gravedad aún permite un equilibrio orbital y otro donde todo movimiento termina en caída. Fuera de él, el tiempo todavía se parece al de la galaxia, aunque esté deformado. Dentro, las trayectorias en espiral se cierran de manera inevitable hacia el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es la superficie imaginaria que marca el punto de no retorno, la frontera a partir de la cual ni la luz logra escapar. En un agujero negro de miles de millones de masas solares, ese horizonte se extiende a una distancia enorme, pero la curvatura del espacio hace que la caída parezca lenta para un observador lejano, como si el material se quedara congelado justo antes de cruzar la frontera. Cerca de esa región límite, el tiempo se dilata, los procesos físicos parecen ralentizarse y la diferencia entre dentro y fuera adquiere un significado profundo. Desde una distancia segura, nada de esto se ve de manera directa. Solo se percibe la radiación emitida por el gas que se aproxima y las señales indirectas de la energía que se libera antes de desaparecer. Si el agujero negro de NGC 4889 atravesó una fase de cuásar, el entorno inmediato debió llenarse de chorros de partículas y de luz intensa que se proyectaron hacia el cúmulo. Un cuásar es un núcleo galáctico en el que el agujero negro central está alimentándose activamente y emite cantidades enormes de energía en todas las direcciones. En esa etapa, el espacio alrededor del agujero negro no sería oscuro sino bañado en radiación, con chorros relativistas surcando el medio intraclúster y abriendo cavidades en el gas caliente. Las huellas de aquellas épocas, si existieron, quedan grabadas a gran escala, pero el proceso íntimo que las produjo ocurre en una zona donde la gravedad manda con rigor. El zoom conceptual que se realiza aquí se detiene antes del horizonte para no cruzar el límite, donde la descripción deja de tener contacto con el exterior. A esa distancia, la mayor parte de las órbitas posibles ya están al borde de la estabilidad, y la distinción entre un giro y una caída se vuelve delicada. En un entorno así, pequeñas nubes de gas pueden ser estiradas en filamentos largos antes de desaparecer, y algunas estrellas que se acercan demasiado pueden ser destrozadas por las mareas gravitatorias, dispersando parte de su material en el disco. Estos eventos son raros en comparación con la estabilidad general del cúmulo, pero forman parte del repertorio de procesos que alimentan al agujero negro y mantienen viva su influencia. Desde el punto de vista del tiempo cósmico, la mayor parte de la existencia de NGC 489 transcurre con el agujero negro en fases más tranquilas, en las que apenas se acreta materia y el entorno cercano se mantiene relativamente sereno. En esos periodos el corazón oscuro se comporta como un ancla silenciosa que sostiene las órbitas del núcleo y marca la profundidad final del pozo gravitatorio. La escena general, incluso tan cerca del centro, mantiene un aire de calma, porque los procesos más extremos se reparten a lo largo de intervalos larguísimos. Solo cuando se retrocede mentalmente y se colocan todas las etapas en una línea de miles de millones de años, emergen las fases de brillo intenso y de actividad violenta que alternan con capítulos de reposo. Esta sección deja fijada una imagen clara alrededor del agujero negro de NGC 4889. Existe una región donde el espacio y el tiempo están remodelados por la masa central, donde los discos de gas, las órbitas estelares internas y el horizonte de sucesos forman un conjunto coherente. El paso siguiente será volver a abrir el encuadre y buscar las huellas que esas fases de actividad han dejado en el gas del cúmulo y en la estructura del medio intraclúster, para leer en ellas la historia de un cuásar que hoy parece dormido pero que en otros tiempos pudo iluminar el corazón del cúmulo de Coma con una fuerza desmedida.
En épocas más activas, el agujero negro de NGE 489 pudo comportarse como un cuásar brillante derramando energía hacia el cúmulo de Coma a través de chorros y radiación intensa, pero hoy su presencia se reconoce sobre todo por las huellas que ha dejado. Aunque NGC 483 ya no se observa en ese estado extremo, el gas caliente del medio intraclúster y ciertas estructuras sutiles sugieren que en el pasado el corazón oscuro estuvo mucho más despierto. La idea central de esta sección es que el cúmulo de Coma guarda en su gas y en su luz de alta energía la memoria de un cuásar que ahora parece dormido. Cuando un agujero negro supermasivo entra en fase de cuásar, puede lanzar chorros relativistas corrientes de partículas que viajan casi a la velocidad de la luz y se abren paso a través del gas circundante. Estas corrientes inflan burbujas de plasma que empujan el medio intraclúster, creando cavidades donde la densidad de gas disminuye y la temperatura puede variar con delicadeza. Con el tiempo esos globos se elevan lentamente como burbujas de aire en un líquido espeso y arrastran energía hacia las zonas exteriores del cúmulo. Incluso cuando la actividad central disminuye, las cavidades permanecen durante cientos de millones de años, registradas en mapas de alta energía como regiones algo más oscuras, recortadas contra el brillo general. Algo similar puede haber ocurrido alrededor de NGC 489 durante sus etapas activas, aunque hoy esas estructuras sean difíciles de distinguir con claridad. Lo importante es que a escalas de cúmulo, la energía vertida por un solo agujero negro puede ser suficiente para calentar grandes volúmenes de gas y retrasar su enfriamiento. El gas caliente tiende a irradiar energía y a condensarse, pero los estallidos del núcleo actúan como una especie de respiración que hincha y agita la atmósfera, manteniéndola en un estado en el que le cuesta colapsar. Esa regulación lenta ayuda a explicar por qué no se observan torrentes de formación estelar continua en el centro de Coma a pesar de la cantidad de gas disponible. En lugar de formar estrellas sin pausa, el cúmulo parece seguir un ciclo de calentamiento y enfriamiento, donde el agujero negro central desempeña un papel de moderador. Cada capítulo de actividad deja un patrón distinto en la estructura del gas, ondas suaves, burbujas, diferencias sutiles de temperatura que solo aparecen al analizar con cuidado las imágenes de alta energía. Desde la perspectiva tranquila de este relato, esas huellas se pueden imaginar como anillos de agitación que se expanden lentamente por la atmósfera del cúmulo, disipándose con el tiempo, pero manteniendo el gas en movimiento. Al mismo tiempo, el propio agujero negro se ve afectado por estos episodios, porque cada fase activa consume parte del gas disponible en su entorno inmediato y modifica las condiciones del medio del que se alimenta. Tras un estallido, el gas circundante puede quedar demasiado caliente o demasiado disperso para caer con facilidad, y el sistema entra en una fase de calma en la que el núcleo brilla poco y la galaxia parece dormida. En esa etapa, NGC 489 muestra el aspecto que tiene hoy una elíptica gigante de luz suave, con un centro que ya no deslumbra como un cuásar, pero que sigue albergando el mismo corazón oscuro. Las huellas de la actividad pasada se perciben a gran escala, mientras que el núcleo se ve relativamente sereno en las bandas de luz utilizadas habitualmente. Este contraste recuerda que la apariencia actual de una galaxia es sólo una instantánea dentro de un ciclo más largo, en el que fases de actividad intensa alternan con periodos de reposo prolongado. En un cúmulo como Coma, cada episodio de cuásar deja su firma en el gas intraclúster y contribuye a la textura térmica del conjunto. El caso de NGC 489 es especial porque su agujero negro es tan masivo que incluso una actividad moderada implica una liberación notable de energía suficiente
para modificar regiones del cúmulo de manera acumulativa a lo largo de millones de años. Visto en esa escala, el papel del cuásar dormido se parece al de un corazón que late muy despacio, enviando impulsos de energía que mantienen vivo y estructurado al cúmulo. En la escena actual el latido parece en pausa, el núcleo se ve tranquilo y el gas caliente brilla de manera uniforme alrededor de NGC 489. Aún así, la memoria de los latidos anteriores sigue presente en la distribución del gas y en la falta de enfriamiento rápido en el centro. Con esta imagen de un registro persistente de actividad, cuyas huellas se extienden por el cúmulo mucho después de que el brillo directo se haya extinguido, la narración queda preparada para alejarse un poco y examinar cómo encaja este agujero negro colosal en las relaciones generales entre masa central y galaxia anfitriona. Esa comparación con otras galaxias permitirá situar a NGC 489 dentro de un mapa más amplio de núcleos activos y silenciosos, siempre con el mismo tono calmado que acompaña todo el recorrido. En la astronomía de galaxias existe una idea sencilla y poderosa. La masa del agujero negro central guarda relación con el comportamiento global de la galaxia que lo alberga. Esa relación aparece una y otra vez en diagramas donde se compara la masa del agujero negro con el brillo del bulbo galáctico o con la dispersión de velocidades de las estrellas. La dispersión de velocidades es una medida de cuán rápido en promedio se mueven las estrellas en el centro de una galaxia y sirve como indicador de la profundidad de su pozo de gravedad estelar. En muchas galaxias, cuanto mayor es esa dispersión mayor, resulta la masa del agujero negro, como si ambos crecieran juntos durante la historia del sistema. NGC 489 ocupa un lugar extremo en estos gráficos porque combina una dispersión muy alta con un agujero negro, cuya masa se empuja hacia la parte superior del eje. La galaxia se sitúa en la zona donde los puntos ya no se distribuyen de forma tan apretada y cualquier valor medido ayuda a extender o a ajustar las leyes que describen ese vínculo. La idea central de esta sección es que NGC 489 sirve como banco de pruebas para entender hasta dónde se puede estirar la relación entre un corazón oscuro y la galaxia que lo rodea. Si las correlaciones se mantienen incluso en este régimen extremo, significaría que los mismos procesos básicos como las fusiones repetidas y los episodios de núcleo activo controlan la evolución tanto de objetos modestos como de gigantes. Si por el contrario, NGC 489 se desvía de la tendencia general, podría indicar que en cúmulos densos existen mecanismos adicionales capaces de inflar la masa del agujero negro por encima de lo esperado. Estas preguntas se plantean de forma tranquila sin necesidad de resolverlas en una sola observación, porque cada medición se suma a un conjunto mayor de datos que poco a poco dibuja el panorama completo. En el caso concreto de NGC 489, la enorme masa del agujero negro sugiere una historia de fusiones frecuentes, tanto de galaxias como de agujeros negros más pequeños, a lo largo de miles de millones de años. Cada vez que dos galaxias con agujeros negros centrales se fusionan, sus núcleos compactos terminan encontrándose formando un sistema binario, que también acaba fusionado tras perder energía en forma de ondas gravitacionales. El resultado final es un agujero negro más masivo que conserva la memoria acumulada de todos esos encuentros y una galaxia anfitriona que ha crecido en tamaño y luminosidad hasta ocupar el centro del cúmulo. Ese crecimiento conjunto explica por qué, en muchos casos, las ecuaciones que relacionan masa central y propiedades del bulbo funcionan con notable precisión. Sin embargo, en NGC 489, la cifra de la masa central se acerca tanto al límite superior de lo que se observa que invita a preguntarse si el sistema ha seguido el mismo guión o si en algún momento la alimentación del agujero negro ha sido más eficiente de lo habitual.
El entorno de cúmulo rico en galaxias que pasan cerca ofrece oportunidades adicionales para reunir masa en el núcleo, ya sea mediante la captura de compañeras más pequeñas o a través de corrientes de gas del medio intraclúster. Aún así, el resultado final mantiene una coherencia suave con las tendencias generales y NGC 4889 puede interpretarse como la versión más extrema de un patrón que se repite a muchas escalas. Desde un punto de vista sereno, las relaciones entre agujero negro y galaxia muestran que la evolución de ambos componentes no se desarrolla por separado. El corazón oscuro influye en el gas, regula la formación de estrellas y calienta el entorno mientras la galaxia provee material y canaliza fusiones que incrementan la masa central. Es un intercambio lento que se prolonga durante eones, donde cada episodio deja su huella en las órbitas de las estrellas, en el estado del gas caliente y en la curva que relaciona brillo y masa central. NGC 4889 se convierte así en un punto de anclaje para las teorías de coevolución, un caso que obliga a comprobar que las reglas propuestas son válidas también para los extremos. Verla en su contexto completo dentro del cúmulo de coma recuerda además que la relación no se limita a la galaxia individual, sino que se inserta en un sistema mayor donde muchos objetos interactúan. El agujero negro central no solo dialoga con el bulbo estelar, sino con el gas intraclúster y con las galaxias vecinas, añadiendo capas de complejidad al vínculo básico. Con esta imagen de una relación que se extiende desde el núcleo hasta el cúmulo entero, la narración se prepara para ampliar de nuevo el encuadre. El siguiente paso será contemplar al cúmulo de coma como un sistema conectado en el que la energía liberada por el corazón oscuro de NGC 4889 y por otros núcleos activos se reparte por el gas y por las órbitas de las galaxias, sosteniendo una estructura que evoluciona despacio en un equilibrio amplio y profundo. En el mapa completo del cúmulo de coma NGC 4889 aparece como una pieza dentro de un sistema mayor, donde galaxias gas caliente y materia oscura forman una estructura conectada. La idea central de esta parte es que el corazón oscuro de NGC 4889 no actúa de forma aislada, sino que comparte su influencia con otros núcleos y con el pozo de gravedad común del cúmulo. Cada galaxia que se mueve en este entorno responde al campo total generado por miles de millones de soles por el gas intraclúster y por los halos de materia oscura que envuelven a todo el sistema. Vista en su conjunto, la región de coma recuerda a una bandada de puntos de luz que orbita alrededor de un centro difuso, mantenida unida por una gravedad que no pertenece a una sola galaxia, sino al cúmulo entero. En este escenario, la energía liberada por el agujero negro de NGC 4889 se suma a la de otros núcleos activos y se reparte por el gas caliente como una serie de impulsos suaves que viajan lentamente. Cada fase de actividad, cada capítulo de cuásar o de núcleo luminoso inyecta calor y movimiento en el medio intraclúster, que se propaga en forma de ondas y burbujas a través del volumen del cúmulo. Aunque estas perturbaciones se debilitan con el tiempo, contribuyen a mantener el gas en un estado en el que le cuesta condensarse, de modo que la tasa global de formación estelar en el centro se mantiene moderada. El cúmulo funciona así como un sistema de retroalimentación, donde la gravedad tiende a acumular gas y hacerlo enfriar, mientras los núcleos activos devuelven energía al medio y frenan ese enfriamiento excesivo. NGC 4889 tiene un papel destacado en este equilibrio lento, porque su agujero negro es capaz de liberar grandes cantidades de energía, incluso en episodios relativamente breves. Cuando el corazón oscuro entra en una fase activa, expulsa chorros y vientos que abren caminos en el gas circundante, creando cavidades donde la densidad disminuye y la temperatura puede aumentar.
Estas estructuras interaccionan con las ondas de choque producidas por fusiones de subcúmulos y por el movimiento de otras galaxias masivas, de manera que el estado actual del gas es el resultado de muchas fuentes superpuestas. En las imágenes de rayos X, el cúmulo aparece como un resplandor suave y algo irregular, con zonas donde el brillo se intensifica y otras donde se insinúan depresiones, como si la superficie de un lago hubiera sido agitada una y otra vez. Bajo esa superficie luminosa, NGC 4889 y otras galaxias centrales siguen sus órbitas lentas, moviéndose a través del gas que ellas mismas han ayudado a calentar. A escalas humanas todo parece inmóvil, pero el gas y las galaxias siguen un baile muy lento que solo se aprecia en tiempos cósmicos. La materia oscura, invisible pero dominante en masa, aporta el armazón sobre el que se sostiene todo, y su halo extendido marca el contorno del pozo de gravedad principal. Dentro de ese armazón, las galaxias y el gas se distribuyen de manera que reflejan la historia de fusiones y de energía liberada. NGC 4889 se coloca justo en el fondo del valle gravitatorio, en la posición donde más fuerte es la atracción y donde el gas tendería a condensarse si no existieran los mecanismos de calentamiento. La presencia de un agujero negro tan masivo en ese punto refuerza la capacidad del cúmulo para regular su propio contenido gaseoso, porque cualquier episodio de acreción tiene efectos que se amplifican por la profundidad del potencial. Las galaxias satélite que se mueven en el entorno sienten tanto la atracción del cúmulo como la de las gigantes centrales, y sus órbitas trazan rutas que conectan la periferia con el núcleo. Algunas de ellas pierden gas al rozar el medio intraclúster, dejando atrás estelas tenues que terminan mezcladas en el baño caliente que rodea a NGC 4889. Desde esta perspectiva amplia, el corazón oscuro de NGC 4889 no es solo un objeto exótico, sino una pieza funcional dentro del ecosistema del cúmulo. Su capacidad para liberar energía, combinada con su posición en el fondo del pozo gravitatorio, lo convierte en un regulador silencioso del ritmo de enfriamiento del gas y del crecimiento de nuevas estructuras. De este modo, la historia de un único agujero negro se entrelaza con la historia del cúmulo completo, y las decisiones de la gravedad en el núcleo repercuten poco a poco en la forma en que se distribuyen galaxias y estrellas en todo coma. Con esta imagen de sistema conectado donde cada componente participa en un equilibrio amplio y pausado, la narración se prepara para acercarse a los límites del conocimiento y considerar hasta qué punto se pueden seguir las huellas de estos procesos con las herramientas actuales, y dónde comienza el territorio que permanece fuera del alcance de las observaciones detalladas. En el estudio de NGC 4889 y del cúmulo de Coma, las observaciones actuales permiten llegar muy lejos, pero no hasta todas las capas que interesan, y esa limitación suave forma parte de la calma de este relato. Los telescopios espaciales y terrestres han cartografiado la luz visible, el brillo en rayos X del gas caliente y las huellas espectrales de las estrellas del núcleo, pero más allá de ciertos umbrales, el detalle se pierde. La idea central de esta sección es que existe un límite natural en lo que puede saberse sobre el corazón oscuro de NGC 4889, un límite marcado tanto por la física como por la tecnología, y que aceptar ese horizonte de conocimiento también aporta serenidad. En luz visible, la estructura de la galaxia se reconstruye a partir de imágenes profundas que requieren largas exposiciones y un procesamiento cuidadoso para separar la luz intraclúster de la propia galaxia. Las regiones más externas del halo se confunden con la neblina de estrellas del cúmulo y llega un punto en el que resulta imposible trazar una frontera nítida. En rayos X, el brillo del gas intraclúster dibuja el contorno general del pozo de gravedad,
pero la resolución angular limita la capacidad de distinguir cavidades pequeñas o estructuras finas que delatarían de forma inequívoca episodios concretos de actividad pasada. En el dominio de la dinámica estelar, las velocidades se miden a partir de espectros, que integran la luz de muchas estrellas mezcladas, de modo que la imagen resultante es estadística, no una suma de órbitas individuales perfectamente conocidas. Esta mezcla de señales hace que siempre exista un rango de modelos compatibles con los datos, un conjunto de versiones posibles de NGC 489 que encajan razonablemente bien con lo que se observa. En el interior del horizonte de sucesos, la situación es aún más restrictiva. Por definición, no hay forma de obtener información directa de lo que ocurre más allá de esa superficie. El horizonte marca un límite absoluto para cualquier intento de describir el interior del agujero negro. Todo lo que se diga sobre esa región pertenece más al ámbito de las teorías que al de la observación. Esta combinación de límites instrumentales y fundamentales convierte al núcleo de NGC 89 en un lugar donde el conocimiento tiene bordes claros. Sin embargo, esos bordes no se presentan como muros abruptos, sino como transiciones suaves del detalle a la sugerencia de la imagen nítida al contorno difuso. En este contexto, la ciencia adopta una actitud paciente, se conforma con lo que puede medir con fiabilidad y admite con calma lo que queda fuera de su alcance actual. Cada nuevo telescopio, cada mejora en la sensibilidad o en la resolución, reduce un poco la zona de sombra, pero siempre dejará un núcleo último protegido por las propias leyes de la física. Aceptar esta situación no implica renunciar a la curiosidad, sino reconocer que el universo ofrece tanto lo que se puede conocer como lo que se mantiene velado. En el caso de NGC 489, lo observable basta para dibujar una historia amplia y coherente, una galaxia elíptica gigante en el centro de un cúmulo rico en gas con un agujero negro supermasivo, cuya influencia se infiere en las órbitas de las estrellas y en el estado del medio intraclúster. Más allá de eso, las preguntas sobre el detalle exacto de la geometría del horizonte o sobre el comportamiento de la materia en su interior permanecen abiertas, disponibles para modelos teóricos y para futuras señales indirectas como ondas gravitacionales procedentes de fusiones de agujeros negros. En este documental, el límite se sitúa antes de esas especulaciones finas y la narración se detiene respetuosamente ante la frontera, donde la descripción deja de estar respaldada por datos directos. Esta elección mantiene el tono sereno porque no intenta forzar respuestas donde todavía no las hay, y en su lugar resalta la belleza de lo que sí se conoce con seguridad las capas de luz, gas y estrellas que rodean al corazón oscuro. Desde el punto de vista del descanso, saber que hay zonas del cosmos que seguirán siendo misteriosas durante mucho tiempo añade una nota de calma, casi como si el universo guardara un espacio propio para el silencio. Las observaciones futuras con instrumentos más sensibles y técnicas nuevas quizá iluminen mejor algunas de las huellas más sutiles de la actividad del agujero negro de NGC 4889, pero siempre quedará un residuo de incertidumbre. Esa incertidumbre no es un fallo, sino una parte intrínseca del paisaje, un recordatorio de que el conocimiento es siempre parcial y en evolución. Con esta conciencia tranquila de los límites, la narración queda lista para comenzar el regreso hacia afuera, reanudando el zoom desde el núcleo hacia el cúmulo completo y finalmente hacia la imagen discreta de Coma, en el cielo nocturno, donde todo este entramado se resume en un parche tenue de luz que acompaña en silencio a las estrellas familiares. El viaje comienza ahora a deshacerse con suavidad, retomando el camino desde el núcleo de NGC 4889 hacia las escalas más amplias del cúmulo de Coma y del cielo.
Muy cerca del corazón oscuro, las órbitas estelares dibujan la profundidad máxima del pozo gravitatorio, pero al alejarse la influencia de cada estrella y de cada cúmulo, se diluye en un campo más amplio y compartido. La galaxia entera vuelve a aparecer como un óvalo suave de luz, una concentración silenciosa de cientos de miles de millones de estrellas que rodean un único centro invisible. La forma elíptica de NGC 489 ya no se ve como un simple rasgo estético, sino como la huella acumulada de fusiones de reordenamientos orbitales y de episodios de núcleo activo que han ido esculpiendo su perfil. Las capas estelares, los cúmulos globulares y el halo difuso intraclúster se combinan en un todo continuo, donde cada componente guarda una parte de la historia común del cúmulo de Coma. Un poco más lejos, la pareja central que forma con NGC 474 vuelve a cobrar protagonismo, recordando que el núcleo del cúmulo no está sostenido por un único objeto, sino por un pequeño grupo de gigantes. En ese entorno compartido, las galaxias satélite describen órbitas largas, algunas inclinadas, otras más circulares, y sus trayectorias conectan la periferia con el centro en un ciclo constante de aproximaciones y alejamientos. El gas caliente rodea a todas ellas como una atmósfera ligera, brillando en rayos X y marcando la profundidad del potencial gravitatorio común. Las ondas de choque, las cavidades y las sutiles variaciones de temperatura son las firmas silenciosas de los procesos que se han ido describiendo, fusiones de subcúmulos núcleos activos que inyectan energía a chorros que abren burbujas en el plasma. Todo este conjunto forma un ecosistema cósmico en equilibrio lento, donde la gravedad acumula materia y la energía liberada por los corazones oscuros regula ese crecimiento. Al seguir alejándose las galaxias individuales, pierden identidad y el cúmulo se ve como una condensación de luz, un nudo brillante incrustado en la red cósmica más amplia. Los filamentos de materia oscura que alimentan a Coma no se ven directamente, pero su presencia se insinúa en la manera en que las galaxias se agrupan y en la forma general del cúmulo. En este nivel, NGC 489 es solo uno de varios nodos importantes, pero su agujero negro supermasivo sigue ocupando el fondo del valle gravitatorio local, sosteniendo una parte decisiva de la estructura. La narración, sin embargo, sigue retrocediendo con calma, y Coma pasa de ser un paisaje detallado a convertirse en un parche brillante dentro de un mapa mayor de cúmulos y supercúmulos. La Vía Láctea, situada a cientos de millones de años luz de distancia, observa ese parche como un invitado remoto en el cielo de la constelación de Coma Berenices. Desde aquí, el cúmulo ya no muestra su gas caliente ni sus núcleos activos. Solo deja ver una concentración de pequeñas manchas, algunas accesibles con telescopios aficionados en noches especialmente transparentes. Cada una de esas manchas contiene historias tan complejas como la de NGC 489, pero la distancia las comprime en un solo punto de luz. En este último tramo del viaje, el contraste entre la inmensidad del cúmulo y la discreción de su apariencia en el cielo nocturno se vuelve especialmente claro. Para la mirada humana, Coma es apenas una región de estrellas tenues, un grupo modesto entre muchas otras figuras. Para la escala cósmica, es un nodo importante en la red de estructuras que se extiende por el universo. Esa doble condición gigantesca y discreta al mismo tiempo acompaña toda la historia narrada hasta ahora. El corazón oscuro de NGC 489, con su horizonte de sucesos mayor que la órbita de Neptuno, multiplicada muchas veces, queda tan lejos que su existencia misma se reduce a un dato, a una anotación dentro de un catálogo. Sin embargo, el relato ha permitido recorrer las capas intermedias desde la envoltura intraclúster hasta el núcleo estelar
y sentir cómo la gravedad organiza el cúmulo en todos los niveles. De regreso al cielo nocturno, la imagen se simplifica hasta convertirse en un fondo sereno, donde cúmulos distantes, galaxias cercanas y estrellas individuales comparten un mismo escenario oscuro. El cúmulo de Coma se queda como un susurro de luz en una esquina del firmamento, mientras que las constelaciones familiares se extienden alrededor, marcando el paso de las estaciones. El viaje hacia NGC 4889 y su agujero negro colosal deja al cerrar el círculo una sensación de continuidad tranquila. La misma gravedad que mantiene unido al cúmulo actúa en escalas menores en sistemas estelares y planetarios, siguiendo reglas simples que se repiten en todos los tamaños. Ninguna parte de la historia rompe esa armonía. Incluso las fases de cuásar y las fusiones violentas se integran en un ritmo largo disperso en tiempos que superan con facilidad la duración de cualquier vida individual. Mientras la mirada se acostumbra de nuevo a pensar en distancias humanas, el paisaje del cúmulo de Coma se funde con el telón de fondo de la noche. La elíptica gigante NGC 489 vuelve a ser una pequeña mancha en medio de muchas otras, y su corazón oscuro queda envuelto por capas de luz, gas y silencio. Con el zoom completado desde el horizonte de sucesos imaginado hasta la discreta presencia del cúmulo en el cielo, la narración se acomoda en un tono aún más reposado, lista para entrar en un tramo final de descanso, donde las imágenes se suavizan y las palabras solo acompañan sin prisa la caída lenta hacia el sueño. En el silencio final de este recorrido, el cúmulo de Coma queda suspendido como un recuerdo lejano, una isla de luz tan distante que sus detalles se deshacen en un resplandor suave. NGC 489 permanece en el centro imaginario de esa escena con su galaxia elíptica extendida y su corazón oscuro oculto detrás de capas de estrellas, gas y tiempo. Todo lo que se ha descrito se comprime ahora en una imagen sencilla, un óvalo de luz tranquila flotando en un fondo negro, rodeado por puntos lejanos que representan otras galaxias, otros mundos posibles. El agujero negro supermasivo, con su horizonte de sucesos inmenso, se vuelve una presencia silenciosa más cercana a una idea que a una forma concreta, y se integra sin esfuerzo en el paisaje general del cúmulo. Las órbitas lentas de las galaxias, el brillo en rayos X del gas caliente y la red invisible de materia oscura continúan su danza, pero esa danza se desplaza al fondo de la mente como un rumor remoto que ayuda a poner en perspectiva las distancias y los tiempos humanos. El viaje desde las capas externas del cúmulo hasta el núcleo de la galaxia y el contorno del horizonte queda recogido en una sensación de continuidad suave en la que nada se rompe y todo fluye con calma. Las estrellas de NGC 489 siguen su curso, los cúmulos globulares mantienen sus trayectorias amplias y el gas caliente respira lentamente alrededor del núcleo, mientras el universo continúa su expansión silenciosa. En la oscuridad de la noche, el cúmulo de Coma se reduce a un punto casi imperceptible, apenas distinguible en el fondo salpicado de estrellas cercanas, y el recuerdo de este viaje se acomoda como una luz tenue en un rincón tranquilo del pensamiento. Poco a poco las imágenes de galaxias, cúmulos y agujeros negros se alejan, como si se apagaran las luces de un observatorio después de una larga sesión, dejando solo la sensación de amplitud y de quietud. Con esa amplitud presente en segundo plano y con la quietud avanzando hacia el primer plano, la mente puede dejarse llevar por un ritmo más lento en el que las palabras se desvanecen y lo único que queda es el espacio suficiente para descansar.